rueda de prensa. Agradezco mucho la presencia de mis compañeras y compañeros senadores, de Noé Castañón, de Patricia Mercado, de Indira Kempis, de Verónica Delgadillo, de Luis David Ortiz y de Juan Cepeda, y una disculpa del senador Dante Delgado, que estaba atendiendo un asunto personal, pero no quisimos dejar pasar la oportunidad para fijar nuestra posición sobre el decreto publicado por el Poder Ejecutivo Federal. Es un asunto que requiere la mayor relevancia y donde Movimiento Ciudadano, todas y todos los senadores, senadoras, tenemos una opinión al respecto. Por supuesto, es una opinión crítica porque nos parece un exceso la manera en la que se está conduciendo el Poder Ejecutivo Federal. Este decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación apenas el día de ayer, 22 de noviembre, en el que instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados, subrayo, de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional. ¿Cuál es el problema con la manera en la que está planteado este decreto? En primer término, nosotros lo que sostenemos es que es a todas luces un acto desesperado del Poder Ejecutivo frente a la imposibilidad del Gobierno federal de llevar a cabo la implementación de ciertos proyectos. El problema es que en esta desesperación está cayendo en una especie de autoritarismo y particularmente en lo que nosotros podemos denominar un estado de excepción en materia administrativa y de reconocimiento de derechos, que es lo más lamentable de todo este asunto. Cuando los poderes ejecutivos en México o en cualquier parte del mundo utilizan el gobierno por decreto, lo único que están evidenciando es su incapacidad para poder procesar proyectos de esta envergadura de manera adecuada y de acuerdo a nuestro marco normativo. Pero vamos al tema que plantea el fondo del asunto. En primer lugar, el hecho de que las obras del gobierno serán consideradas de seguridad nacional tiene varias implicaciones negativas. Primero, porque amplía los márgenes de opacidad y discrecionalidad al obstaculizar el acceso a la información sobre estos proyectos. Y segundo, porque bloqueará el ejercicio de derechos como el amparo para protegerse ante obras federales que afecten derechos. Cuando menos, esto parece ser lo que intenta. Nosotros, en el estudio que hemos hecho preliminar de este tema, estamos seguros que el amparo podría proceder como mecanismo de defensa frente a este abuso de autoridad. Y en segundo lugar, establecer que las autorizaciones y permisos en fast track también tienen implicaciones negativas, significa, y lo queremos subrayar, un retroceso en todo el sistema de planeación nacional al facilitar que cualquier ocurrencia sea ejecutada como una obra pública prioritaria. ¿Bajo qué criterios se van a establecer cuáles obras son prioritarias o no? ¿Cuáles son de interés público o no? ¿Y cuáles son aquellas obras en las que está de por medio la seguridad nacional? Y un tema importantísimo, que es parte de las implicaciones que tiene este decreto, representan un riesgo para el medio ambiente, el ordenamiento territorial, el derecho al agua y, en resumen, a la posibilidad de construir un proyecto de futuro para México, que son temas, por cierto, en los que ha insistido Movimiento Ciudadano. En resumen, el decretazo es un atropello al Estado de Derecho y a la certidumbre jurídica y es a todas luces ilegal
e inconstitucional, pero es además un grito desesperado del gobierno federal por su incapacidad para llevar a cabo planes, acciones y obras en específico. Tienen el uso de la voz aquí mis compañeras y compañeros senadores para completar esto. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hablar? Adelante, Vero. ¿Quieres hablar? Muchas gracias a los medios de comunicación que nos acompañan esta mañana, y solo para hacer un par de puntualizaciones. Hay que recordar que este gobierno le prometió a las mexicanas y a los mexicanos que iba a luchar en contra de la corrupción, y con este decreto nos está dejando muy claro que lo que él está haciendo, este gobierno federal y el presidente, no es combatir la corrupción, sino es ocultar la corrupción. Hubiéramos esperado que este gobierno protegiera el acceso a la información, que protegiera también la transparencia, pero con este hecho nos está demostrando que es un gobierno que protege la opacidad y la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos. Y aquí hay que decirlo con todas sus letras, este gobierno salió peor que los otros, a los que tanto criticó. Pareciera que rebasa por la izquierda al PRIAN, porque ahora quiere ocultar un error tras otro error. Y aquí valdría solo una reflexión final por mi parte. No es suficiente todos los errores que ya ha cometido este gobierno en torno a estas obras prioritarias como para recapacitar y replantear el construirlas o no. Durante estos años nos ha demostrado que se ha equivocado una y otra vez. Estas obras tienen un gran impacto medioambiental, ponen en peligro, como ya lo dijo mi compañero Clemente Castañeda, nuestro derecho a un medio ambiente sano, ponen en peligro nuestros recursos naturales, vuelven prácticamente inaccesible la posibilidad de alcanzar las metas que tenemos para descarbonizar a nuestro país y luchar en contra de la emergencia climática. Entonces, ¿qué más necesita este gobierno para recapacitar? Y que equivocarse y ocultar sus errores, sin duda, no es la solución. Y en Movimiento Ciudadano vamos a estar a la altura de las circunstancias y, como siempre, vamos a seguir todos los caminos legales que permitan echar abajo este decreto que a todas luces afecta al futuro de las mexicanas y de los mexicanos. Bueno, y antes de pasar a las preguntas, simplemente quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles a mis compañeros y compañeras senadoras, senadores, la distinción con la que me han honrado para asumir como coordinador parlamentario en fechas próximas. Estamos justo en ese proceso de transición, pero no quería dejar de hacer este agradecimiento público, incluido, por supuesto, al senador Dante Delgado. Ya estamos a sus órdenes para cualquier pregunta. Sí, senador. La primera pregunta es de Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Buenas tardes, senadores. ¿Ustedes este decretazo lo ven como una mala señal para las inversiones, para la economía del país? Sería la primera. Y en este afán de, como dijo Sacil, de utilizar todos los recursos para echar abajo este proyecto, este decreto, si también harían alianzas con las otras fracciones y llevarían a cabo un recurso de inconstitucionalidad, no sé si en la Corte o el proceso que tengan que llevar. Gracias. Sí, mi compañera Verónica Delgadillo lo dijo muy bien. Por supuesto que estamos estudiando las distintas opciones jurídicas para combatir este decreto. No aplica, a nuestro entender, la acción de inconstitucionalidad. En todo caso, tendría que haber una controversia constitucional. ¿Cuál es el problema práctico que tenemos enfrente? Pues que ambas cámaras hoy son presididas por el partido oficial y eso dificulta el recurso jurídico. Pero en materia de amparo, podríamos nosotros recurrir a esta figura justamente para hacer la defensa correspondiente. No vamos nosotros a descansar hasta encontrar los mecanismos jurídicos adecuados para defender lo que nosotros consideramos es el interés público y, por supuesto, que en términos de diálogo, de construcción de estrategia, estamos ya dialogando con todas las fuerzas políticas que tienen una posición similar. Y nada más una precisión, el presidente desestimó a la Cámara de Diputados al publicar esto, no tomarlos en cuenta. ¿El presidente qué, perdón? Desestimó el Poder Legislativo.
desestimó al Estado mexicano en realidad, ¿no? Porque los mecanismos y el sistema de planeación del país lo que hace justamente es especificar que hay distintas competencias, distintas atribuciones de los órdenes de gobierno, y lo que quiere el presidente de la República es obviar, todo este andamiaje que obliga la planeación del desarrollo del Estado mexicano. Hace un momento alguno de nuestros compañeros en el Pleno decía que efectivamente el Estado mexicano es una especie de elefante por la torpeza y por la lentitud como se mueve. Y me parece que es una analogía que corresponde. Sin embargo, esto no le da ningún derecho al presidente de la República a quererse saltar las trancas, a violentar la ley, a generar incertidumbre jurídica, a generar opacidad en la manera en la que se tiene que procesar cualquier proyecto y cualquier obra pública. Luis David. Voy a hablar muy brevemente sobre este punto. La Ley de Seguridad Nacional, que fue expedida por ahí del 2002 o 2003, establece específicamente cuáles son los casos que por motivos de seguridad nacional pueden exceptuarse. Y como la pregunta venía en el sentido de si el presidente ignoró al Congreso, sí, porque si quisiera haber hecho una reforma, la hubiera intentado en esa ley y no en un decreto, como lo intentó en el tema energético, primero vía reglamentos internos y después vía ley sin reformar la Constitución. Y en ambos casos, y como en otros que ya hemos visto, se ha procedido jurídicamente, se ha tumbado los acuerdos presidenciales y hemos regresado a la seguridad jurídica. Eso es lo triste de esto, que tenemos que estar peleando por defender la Constitución y la ley en lugar de hacerla cumplir. Y creo que eso es la parte importante. Ahorita, como bien preguntabas, no procede, y lo aclaró Clemente, que nosotros intentemos una acción de inconstitucionalidad. Sí tiene que haber un interés jurídico, pero podemos apoyar a distintas instituciones que tengan una afectación, que promuevan los amparos, o como lo mencionó hoy también la comisión ¿cómo se llama? El Instituto de Transparencia está analizando también el proceder jurídicamente contra este decreto, que obviamente violenta las propias leyes que están vigentes. Gracias. Y entonces ahorita ninguna contratación podrá tener factibilidad hasta que no se resuelva esto. No, sí. No, a ver, el decreto está vigente una vez que ha sido publicado. Nosotros lo que tenemos que hacer es combatirlo de raíz. ¿Alguien más, compañeros? Gerardo Segura, de Azteca Noticias. Sí, parece que hay mucha inconformidad, hay mucha inconformidad de la mayoría de las bancadas de oposición. ¿Se unirían para que, cuando menos por el lado del amparo, como dices tú, podrían ir juntos en esta acción en contra de este decretazo? Sí, hemos estado platicando desde la mañana la posibilidad de tomar alguna acción colectiva, pero quiero ser muy responsable porque estamos revisando el mecanismo jurídico más adecuado para llevarlo a cabo. No podemos dar pasos en falso, pero lo que sí decimos es que Movimiento Ciudadano seguirá actuando con absoluta responsabilidad y que vamos a combatir este decreto de frente y con la ley de nuestro lado. Ahora, parece que esta situación se acelera dado una investigación periodística que se dio a conocer, donde, bueno, también se informa de la corrupción que hay en el aeropuerto, en todos los contratos del aeropuerto Santa Lucía, las adjudicaciones directas, la falta de licitación, bueno, en general, una cantidad de corruptelas que se están experimentando ahí, que se viven ahí, que se han registrado ahí. ¿Habría la posibilidad de que ustedes iniciaran alguna demanda, algún tipo de demanda contra esta situación que está dando en el aeropuerto de Santa Lucía? A ver, no solamente en el aeropuerto de Santa Lucía, en cualquier obra pública. El problema de este decreto es que justamente lo que abre es una ventana enorme de discrecionalidad, de opacidad, para seguir haciendo lo que se les pegue la gana, obviándose cualquier procedimiento y cualquier normatividad. Y esto es de verdad un tema que nos preocupa sobremanera y que efectivamente lo que viene es a terminar de moldear
la manera en la que este gobierno ha decidido ejecutar obra pública y sus proyectos de gobierno, obviando, por supuesto, todos los procedimientos legales, haciendo las contrataciones a su antojo, y evidenciando que no les interesa absolutamente nada y mucho menos el respeto a la ley, ya no se diga la afectación de particulares. Es un tema gravísimo que desde luego genera gran incertidumbre en términos de inversión para cualquier empresa de carácter particular que tenga interés de invertir o de hacer inversión pública productiva, porque lo que tiene el Estado mexicano o lo que intenta el presidente de la República es tener una serie de instrumentos que le permitan hacer lo que se le pegue la gana. Y eso es, a todas luces, no solamente algo que debiera preocuparnos, sino que pone en riesgo y en entredicho nuestro marco jurídico, el Estado de Derecho mexicano. ¿Cabría en el futuro, brevemente, presentar algún tipo de iniciativa para frenar las obras que sean marcadamente pues inviables y que sin embargo el gobierno insista o el funcionario público en su momento insistiera en una obra que fuera inviable? ¿Cabría alguna iniciativa en el futuro para frenar este tipo de situaciones? Todas las iniciativas posibles. A ver, nosotros hemos insistido en una agenda que tiene que ver con la licitación pública, con el concurso, cuando hoy lo que tenemos en la actualidad es que la asignación directa, discrecional, se convirtió en el denominador común de todas las acciones del gobierno. A ver, por supuesto que hay que fortalecer un esquema de transparencia para garantizar que quienes tengan algún tipo de obra pública lo hagan en las mejores condiciones para el beneficio del Estado mexicano y que reduzcamos sobre todo la discrecionalidad y la opacidad en la que se está conduciendo este gobierno. El senador Juan Cepeda quiere hacer un comentario. Buenas tardes a todos los medios de comunicación. Yo quiero puntualizar la gravedad de este decreto que se publica en el Diario Oficial de la Federación. Primero, la gravedad es que se enlistan varios supuestos de obras que va a hacer el gobierno federal y se les denomina de interés público o de seguridad nacional. ¿Por qué es grave que se les pongan esos calificativos? Porque bajo ese nombre ningún particular va a poder acceder a la información oficial que hoy sí se puede a través de estos órganos autónomos como es el INAI y que pueden solicitar montos, contratos, beneficiarios, tiempos, costo-beneficio, etcétera. Y con esa información poder hacer una denuncia. Muchos de los que ahorita tienen procesos penales vigentes o que están en prisión preventiva oficiosa fue a partir de este acceso a la información. Primer cosa que quiero puntualizar. Segundo, no es casual una serie de actos que se van concatenando para entender que este gobierno está podrido en corrupción. No por nada ustedes saben que hace unos días en la Cámara de Diputados, particularmente en la Auditoría Superior de la Federación, renunció el encargado de las auditorías. ¿Y saben por qué renunció? Porque se está creando de facto y al vapor un comité donde todas esas auditorías realizadas a todas las dependencias gubernamentales van a caer en un comité y ellos de manera discrecional van a saber o van a decidir si o no se sigue la investigación. Ahorita, quien lo hace es quien llevó a cabo la auditoría porque son los que tienen los elementos. Es decir, saben que estas cuentas públicas del año 2019-2020 les están dejando graves resultados que implican corrupción. Tercero,
el mayor contratista de este gobierno, ¿saben quién es? Es el Ejército Nacional, es la Sedena, porque los han puesto a hacer desde aeropuertos, desde caminos, desde trenes, todo, bancos, cajeros, todo lo que es obra pública y servicios. El mayor contratista está siendo el Ejército Nacional. Y ahí sí resalta lo que denunció hace unos días Carlos Loret de Mola en una investigación que hacen y que ya es pública, que el ejército está cometiendo barbaridades, porque hay contratos irregulares a sobreprecio, a empresas fantasmas, a empresas factureras y un largo listado de violaciones a la normatividad en materia de adquisiciones o de obra pública. Cuarto, y lo más grave, y no lo quiero soslayar, lo que yo, con todo el respeto que se merecen las Fuerzas Armadas, lo inédito y por eso la gravedad del pronunciamiento del general secretario Luz Crescencio Sandoval, donde en el acto oficial de la Revolución Mexicana se pronuncia clara y públicamente a favor de un proyecto político que les ha beneficiado de sobremanera. Y si no, hay que ver todos los fideicomisos que hoy está manejando el ejército y que demuestran opacidad. ¿O qué? ¿No extinguieron 109 fideicomisos para acabar con esa opacidad? ¿Y por qué cada año le inyectan más dinero a los fideicomisos que maneja la Sedena? Por eso el decreto que se publica el día de ayer sí es muy grave, y sumado a lo que nuestro coordinador establece y nuestra compañera Verónica Delgadillo, Patricia Mercado, Indira Kempis, por supuesto Luis David, nosotros no vamos a bajar la voz. Lo que se cierne hoy a la República es gravísimo. Hoy estamos condenando la corrupción porque miren, aquí en tribuna suben a hablar del pasado y hablar que no se puede y que todo, ya llevan 3 años, más de 100,000 muertos, que les va, cuando termine este sexenio, ese ritmo, va a ser la mayor masacre que haya vivido nuestro país en un sexenio. Pero también, ahí, salvo porque Lourdes Mendoza lo exhibió y terminó en la cárcel Lozoya, pero con las reglas actuales de transparencia, de acceso a la información, de obtención de datos, cuando acabe este sexenio, salvo porque ahorita ya lo advirtieron y se están cubriendo con este decretazo, pero con las reglas actuales que juzgaron y se juzgó a ellos y se obtuvieron las pruebas, puños de Lozoya va a tener la 4T para llenar las cárceles. Gracias, de mi parte, gracias. A ver, senador, no te retires porque quiero una precisión. Pero entonces, ¿qué le podemos decir al general desde el Poder Legislativo de que no se meta en la vida social? O sea, que no haga política. Que como ciudadano, como mexicano en su vida civil, nadie le puede regatear sus derechos políticos como los tenemos todos. Pero ya lo decían los romanos, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Mientras él esté en un acto oficial representando esa institución tan honorable, tan respetable como es el Ejército Mexicano, está para él prohibido que se pronuncie en términos políticos. En la vida personal, en la vida privada, mientras no tenga esa alta investidura y menos en un acto oficial tan simbólico para los mexicanos, como es el centenario de la Revolución, 111 años de la Revolución, no puede por ningún motivo tomar estas posiciones políticas, más aún, llamando a los mexicanos a que se sumen al proyecto que hoy gobierna. Ustedes revisen, salvo cuando ha habido golpes de Estado en nuestro país, es cuando los militares han tomado parte de un gobierno. Eso no lo habían hecho. Por eso la gravedad
y por eso enlazar toda esta serie de actos que si los concatenamos, nada bueno se cierne sobre el país. Gracias. Sí, simplemente para terminar y redondear lo que acaba de decir el senador Juan Cepeda, desde Movimiento Ciudadano lo decimos de manera muy respetuosa a las Fuerzas Armadas. La lealtad a la que obliga la Constitución es con el Estado mexicano, no con los proyectos políticos de nadie, con el Estado mexicano, y así esperamos que se conduzcan. Vamos a ir a votar. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes.